Hola, ¿qué tal? La clase pasada iniciamos con la descripción de las bellas artes, cómo se clasifican y cómo es que se organizan estas. Iniciamos, asimismo, a trabajar con lo que era literatura, que es el arte de las palabras escritas, así como los tres géneros literarios, los cuales se mencionó que eran épico, lírico y dramático. El día de hoy terminaremos de ver algunos tipos de literatura durante la historia, así como algunas otras de las bellas artes. Te sugerimos tomar apuntes, pues esta información no se encuentra contenida en tu libro. La literatura contemporánea o literatura moderna surge después de importantes acontecimientos históricos. Un ejemplo de ellos es la Revolución Francesa. Sí, ya sé, estás pensando que tal parece que todo sucedió a partir de la Revolución Francesa, incluso hasta el presente. Esta literatura ha estado constantemente renovándose, puesto que hay una gran cantidad de cambios complejos que sucedieron a lo largo del siglo XIX. Pero vamos más atrás. La literatura antigua. Hasta el momento, los especialistas no han podido dar una fecha de inicio de la literatura, porque muchas de las historias se trasladaban de boca en boca a través de la tradición oral. Se sabe que en los imperios mesopotámicos, China e India, fueron escritas las primeras obras literarias. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de Confucio? Bueno, al día de hoy no existe el dato veraz que Confucio haya existido, sino que la tradición oral lo fue pasando de boca en boca y se han compilado las historias acerca de él. Asimismo, uno de los libros más antiguos que se encontró fue en el siglo XIII antes de nuestra era, el Libro de los Muertos, un texto funerario del antiguo Egipto. No obstante, se dice que muchos libros exponentes de esta literatura desaparecieron en el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 49 antes de nuestra era, donde existe también muchas dudas sobre realmente qué pasó. Bueno, como te das cuenta, antes de los griegos estuvieron los egipcios. Del incendio de la Biblioteca de Alejandría es donde sale la historia que fue destruida por un grupo de fanáticos que 25 años después asesinarían a Hipatia, la mujer más lúcida de la antigüedad. Posterior a ello surge la literatura medieval. Esta se produce entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la llegada de Cristóbal Colón a América en el año de 1492. Durante este periodo, la Iglesia como institución se apoderó de la literatura y el conocimiento. Bueno, no solamente de ello. Como bien se sabe, la Edad Media estuvo controlada por el dominio de la Iglesia Católica, en la cual se depositó el poder de la primer banca. Sí, eran prestamistas, hospitales, panteones, educación, arte e incluso, si te volvías loco de tanto control, las casas de salud mental estaban controladas por la iglesia. La literatura clásica o griega. La literatura clásica o griega abarca las obras escritas en el griego antiguo latín hasta el auge del Imperio Bizantino. Son las obras literarias más importantes de la cultura occidental. Recuerda que la cultura occidental se fundamenta en lo griego. Posterior a la literatura clásica, nacen los conceptos de género literarios, sí, aquellos que vimos la clase pasada, y salen a la luz autores reconocidos de la literatura universal. La literatura renacentista es aquella que se desarrolla durante los siglos XV y XIV y se caracterizó por idealizar y plasmar la realidad, así como tomar de ejemplo la naturaleza como símbolo de la perfección y del placer. Una de las obras exponentes de esta literatura es El Príncipe de Maquiavelo. Literatura barroca. El barroco fue un movimiento artístico que se desarrolló durante el siglo XVII
y fue a partir de 1820 cuando se emplea este término en la literatura. Literatura hebrea. La literatura hebrea está compuesta por aquellos textos que conforman el Antiguo Testamento y se encuentran en 4 grupos que son libros proféticos, escritos que tienen un mensaje para el mundo, históricos, filosóficos, morales y los libros poéticos. Hasta aquí. ¿Sientes que no puedes más de géneros literarios? No te preocupes. Veremos otras expresiones artísticas, pues la literatura no lo es todo. La escultura. Es el arte de modelar o tallar o esculpir en barro, piedra o madera. Si te has dado cuenta, la mayoría de las veces que se quiere hacer referencia a la escultura, salen cuerpos en su mayoría desnudos. Esto es porque la obra o el elemento más representado en la escultura es el cuerpo humano, al considerarse la máxima obra de arte viviente. Para la creación de una escultura se pueden usar piedra, madera, barro, arcillo, oro, plata, bronce, en fin. No obstante, cabe destacar que también hay escultura abstracta, esto es, sin una forma reconocida. Arquitectura. Es el arte de idear, diseñar, construir edificios y estructuras. Solo que aquí, ojo, una de las grandes contradicciones de la arquitectura con el arte es que es la única de las bellas artes que tiene que tener un carácter de funcionalidad. De nada nos sirve construir una casa que no es habitable. Asimismo, la pintura es el arte más popular de la que existen en las bellas artes. Si te pedimos mencionar a 3, 4, 5 pintores famosos, muy probablemente lo lograrás. No así con escultores o con escritores. Es la expresión más antigua de las bellas artes. Hay diferentes movimientos o corrientes artísticas que se han redefinido en ella. Es una manifestación artística de carácter netamente visual que sirve de un conjunto de técnicas y materiales para dar una composición gráfica. Aquí nos encontramos con El vendedor de flores, 1941 de Diego Rivera, uno de los más reconocidos muralistas del movimiento del muralismo mexicano en la época posrevolucionaria. Sí, el esposo de Frida Kahlo. Asimismo, nos encontraremos con la música, el cual es un arte sonoro por los principios de la melodía, el ritmo y la armonía. Emplea los sonidos que proceden de la voz humana o de los instrumentos musicales para promover o producir composiciones. Pero ¿sabes qué? Esto lo vemos en la siguiente clase. Gracias.